Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Esta tarde nos acompaña el señor Ricardo Uceda. Él es periodista y autor del libro Muerte en el Pentagonito, un libro que fue publicado en el año 2004, pero este año ha sido reeditado y además en pocos días se está estrenando una versión teatral del mismo. Hemos creído interesante entonces conversar con el señor Uceda. Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Este libro se publica en 2004 y por lo que usted me contaba, involucró unos 7 años de investigación, con trabajos incluso previos de su vida como periodista, pero que se inició cuando Fujimori todavía estaba en el poder. Sí, la parte previa, diríamos, es la investigación que hicieron periodistas de la revista Sí, que yo dirigía, en el año 92-93, respecto de los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces ya el libro trata un poco la intimidad del Grupo Colina, más la intimidad de operaciones del Servicio de Inteligencia y el Ejército en los años previos, en varios gobiernos, desde el año 83. ¿Cuáles fueron las herramientas o el proceso para llegar justamente a la intimidad del trabajo del grupo? ¿Cómo acceder a eso, que además era información tan... Sí, claro, es... difícil de acceder, ¿no? Sí, información secreta. Secreta. Bueno, la verdad es que en el 93, cuando se produce el descubrimiento de las fosas de La Cantuta, uno de los agentes es el que proporciona el segundo mapa, porque hay dos mapas. El primero es proporcionado por unas fuentes que no son militares, pero el segundo descubrimiento se produce porque ellos mismos filtran información. Y esto se debe a que en el fondo ya había problemas y querían que el caso vaya al fuero común y no al fuero militar, porque en el fuero común el comando del ejército los tendría que defender. Entonces, desde el comienzo hubo un cierto contacto de miembros, o de por lo menos unos miembros, con periodistas de Sí. ¿Por qué para ellos era mejor que se juzgue en el foro común? Porque en el fuero militar, donde manda general, no manda jueces militares, ¿no? Le dicen, bueno, esto va a ser así, entonces estos están castigados y libran a los generales. Entonces ellos dijeron, acá no vamos a hacer nosotros, vamos a pagar el pato. En cambio, en el fuero común ellos están obligados a defendernos porque si no hablamos. Claro, claro. O sea, ellos mismos filtraron información. Sí. Entonces, había esta puerta y ya cuando yo ya no estaba en Sí había cerrado, yo estaba en el comercio, quise volver sobre la historia y amplié esas fuentes. Y esa fue la puerta de entrada, ¿no? Para hablar con agentes de servicio de inteligencia. Hablé con muchísimos, ¿no? Durante los años. Eso fue ya a fines del segundo claro, gobierno. Estoy hablando del año 97, 96, 97, ¿no? ¿Y había una receptividad? ¿La Bueno, gente quería hablar? había una coyuntura que era propicia porque Fujimori había dado una ley de amnistía, según la cual, que después el sistema interamericano la deshace. Entonces, en esta ley de amnistía no había castigo para los crímenes que pudieran haberse cometido hasta entonces. Entonces tú podías contar las matanzas que habías hecho más o menos en la confianza de que no iba a haber ese problema. Entonces había un contexto favorable, ¿no? Y eso fue lo que contribuyó, ¿no? Pero después esto se anuló. Entonces ya la conducta de las fuentes es distinta, porque si tú vas a contar... La amnistía se anuló. Claro, se anuló. Claro. Entonces, si los tú vas a incentivos contar... cambiaban. Claro, si tú vas a contar una escena donde alguien ha matado a otro y dices, disparó, el juez, aunque jamás va a usar el libro para probarlo, porque necesita una prueba de otro tipo, tiene la pista, tiene la información, claro. Entonces a nadie le conviene. Complicado. O sea, se produce un quiebre en un momento con las fuentes. Sí, claro. Pero una de las fuentes más importantes, que es Jesús Sosa, pues se mantuvo, ¿no? Y fue muy importante porque yo, con la afirmación de él y de otros, claro, pero de él fundamentalmente, yo tenía que comprobar todos los sucesos que habían pasado en los años anteriores. Y durante este periodo de investigación,
en ningún momento hubo algún tipo de hostilidad por parte del CIN, bueno, sabemos cómo operaban, ¿no? No trataron de amedrentarlo o interrumpir su trabajo. No, en realidad ya la etapa de lucha contra el terrorismo había acabado, porque en el 92 caen Aymael Guzmán y Polay. Y aunque siempre estos trabajos son peligrosos, aunque hubo una época de persecución y vigilancia a periodistas en los épocas de Fujimori, el año 97-98, yo no tengo eventos contra mi seguridad, ¿no? Para decir lo que me pregunte. Por supuesto que era complicado porque había personal, había mucha información sensible y peligrosa, ¿no? Pero no me pasó nada, no. Tuve sí que tener una actuación clandestina porque en un momento determinado revierten o anulan la ley de amnistía y los que eran miembros del Grupo Colina y otros acusados de violaciones de derechos humanos son perseguidos. Entonces, algunos son capturados, buena parte del Grupo Colina son capturados. Y recién Jesús Sosa es capturado en el 2008. Entonces yo tenía que ver la forma de que no nos capturaran cuando estábamos... Ajá. Pero la evidencia que usted recaudó, ¿usted cree que de alguna manera sirvió para las capturas que se hicieron posteriormente? No. Se maneja de manera muy confidencial. No. Las fuentes pueden... Creo que siempre he tenido una relación... Digamos, nunca he tenido una fuente que haya tenido un problema serio por una imprudencia mía, ¿no? Sí, había que tener mucho cuidado en eso. Del cuarto piso. Usted llega... justamente este libro nos revela de manera muy íntima los detalles incluso de la personalidad de la gente. ¿Y cómo es alguien como, por ejemplo, como Javier Sosa? Alguien que entra a un trabajo y termina matando, termina siendo un asesino. No es que él haya querido desde el inicio, digamos, dedicarse a eso, me imagino. ¿Cuáles son las coyunturas que lo llevan? Bueno, Jesús Sosa es una persona que, digamos, tenía una preparación, una educación que si bien no era superior, era una persona inteligente, muy competente, hábil en el sentido técnico-militar, ¿no? Ha estado en Ayacucho desde el año 83, 84, 85, hasta parte del 86, ya tuvo mucha experiencia. Y yo diría que los militares que están en situaciones de violencia o guerra, pues están entrenados para matar, ¿no? Y logran de alguna manera separar su personalidad o convivir en una actitud bélica con una actitud que implica un trabajo administrativo, la vida familiar y el resto de ámbitos de la vida, ¿no? Naturalmente, parte de esto, y de hecho hay muchas historias al respecto, implicaban ejecuciones, asesinatos, secuestros, ¿no? Y pienso que a algunos los pudo trastocar y a otros no. O sea, otros... Han seguido con una vida... Sí, pero hay que entender que los estados tienen a personas preparadas para matar o entrenadas para esto, y que es responsabilidad de los comandos y pues los dirigentes del Estado en ver cómo se emplea esa fuerza disuasiva o agresiva, ¿no? Ese poder, ¿no es cierto? ¿Cómo se emplea? ¿De qué manera? ¿Bajo qué controles? ¿No? Esa es la discusión de fondo que está, claro, pero que plantea un poco los hechos, ¿no? Una cosa es, digamos, que uno, digamos, termine matando como consecuencia de una guerra o una lucha que es pública, que todo el mundo sabe, y otra cosa es hacerlo totalmente en la sombra, ¿no? Como sí, bueno, eso es ilegal, pero es parte de la historia de nuestra guerra subversiva, ¿no? Es decir, desapariciones, asesinatos, operativos para liquidar senderistas o supuestos senderistas, porque había un entendimiento militar consistente en que el sistema judicial no podía procesar a los imputados, que más bien
y eso era en buena cuenta cierto, pues los liberaba, ¿no? Sea porque los jueces estaban intimidados o porque no había pruebas, y también porque la respuesta militar no estaba siendo la más acertada. Había una situación, acuérdate que digamos, el conflicto ha durado desde el 80 hasta ahora, ¿no? Pero digamos en sus momentos más altos hasta el año 84. Hoy queda Perdón, hasta el año 2004. 2004. Hoy está claro, digamos, que el presidente Fujimori sí tuvo un rol en el cubrimiento del grupo Colina, pero ¿qué tanto se vio involucrado en gestar este grupo? Bueno, hay que decir que hubo muchos muertos, violaciones de derechos humanos, en las épocas de Belaúnde y de García. Más me parece que en la época de Fujimori. Lo que pasa es que Fujimori se involucró más. En la época de Belaúnde y García, bueno, los militares tenían una especie de aval para actuar, y después en el Congreso las mayorías políticas de ambos regímenes han básicamente encubierto o impedido investigaciones al respecto. Que han prescrito, ¿no? Muchas han prescrito, o sea, los juicios es otro tema, ¿no? En el caso de Fujimori, él se involucra más y comete, pues, errores importantes. El primero de todo es hipotecarse a Montesinos, ¿no es cierto? Y en un momento en el que el ejército empieza a hacer, estoy hablando del año 90, 91, acciones armadas de terrorismo de Estado en Lima. El ejército pone cartas bomba, cuando todavía no existía el Grupo Colina, y después se forma el Grupo Colina y de alguna manera lo adopta el CIN, y decir el CIN es decir Fujimori, porque el jefe del CIN es Fujimori, ¿no? Por supuesto Montesinos también. Entonces ahí está involucrado, digamos, indisolublemente, pese a que en algunos operativos yo sostengo, por fuentes por supuesto, de que él no sabía. Por ejemplo, en la Cantuta, no, según publico, fue una decisión de Santiago Martín, ¿no? Pero luego, tanto el comandante general como Fujimori no investigan, convalidan, encubren, ¿no? Entonces terminan involucrados en la responsabilidad penal. ¿Y por qué? Y es que, como usted ha señalado, en los gobiernos de Belaúnde II y García también hubo ejecuciones extrajudiciales y excesos. ¿Por qué en el imaginario colectivo no se asocia, casi asociamos más a Fujimori, digamos, con... Bueno, eso, hay un tema generacional, hay un desconocimiento. Por supuesto, pero Belaúnde y García han cometido errores, ¿no? Errores de no tener una... Es cierto que en el 80 nadie sabía cómo era el Sendero Luminoso. Es decir, una parte de lo que el libro muestra es de qué manera, qué grande era la ignorancia sobre quién era, cómo actuaba Sendero Luminoso. Era desconocido incluso para la izquierda marxista, que no sabía cuáles eran sus verdaderos planes, ¿no? Ni cómo había avanzado su derivación ideológica, ¿no? Entonces, ellos estaban un poco peleando a ciegas, ¿no? Entonces hay muchos errores que van corrigiendo en el camino, ¿no? Van tratando de ganarse a la población, pero en medio de todo ha habido muchas matanzas que me temo que no han sido suficientemente analizadas por los militares mismos. Y en el caso de García también, acordémonos de la matanza de los Penales, ¿no? Sí. Es decir, hay hechos que, imagínate tú, 125 o 28 me parece que son rendidos, que son asesinados. Las fotos son terribles, No, eso me parece peor que el Frontón, ¿no? Y eso, claro, son episodios previos a lo de Fujimori y que no han sido procesados, o sea, no tuvimos un sistema judicial que pudiera absorber todo eso de una manera adecuada, sana, que no perjudicara el combate al terrorismo. Pero yo no tengo una hipótesis para hacer un juicio de estas políticas, ¿no? Que es necesario, pero no es lo que yo he abordado. Yo he contado episodios de la manera más verídica posible
Y tú a partir de eso podemos empezar a discutir, ¿no? ¿Cómo ha Y es sido correcto aquello? decir que durante el fujimorismo es cuando mejor se entendió a Sendero y cómo operaba y sus estrategias. Bueno, en cierto modo sí, pero hay que mencionar la labor policial, de inteligencia policial, que llevó a la captura de Guzmán. Que venía de antes. Que venía de antes, ¿no? Ahí pienso que la policía hizo un rol muy importante y a las finales fue en los momentos culminantes más importante que la violencia de las Fuerzas Armadas. Y en los 90 había una aprobación popular de esta manera de operar, ¿no? de estos delitos incluso. Había un respaldo. Es que sin duda, donde hay una violencia sin control, la gente apoya que tú pongas orden, ¿no? Eso pasó en Trujillo cuando empezaron a matar delincuentes. Hace ¿no? poco, con Elidio Espinosa. Claro, ¿no? Y después fue elegido alcalde, ¿no? Ha pasado en Colombia, ha pasado en todos lugares, la gente quiere orden. Quiere orden y el que lo pone, aunque pueda ser de una manera equívoca, ¿no es cierto?, transgresora, la gente lo apoya. ¿Podría ser el caso de que en Perú, si volviera a haber un resurgimiento del terrorismo, el Estado y la población volvería a permitir que se geste una suerte de nuevo grupo Colina o grupos paramilitares? Yo veo difícil, porque los militares han estado muy indebidamente involucrados en ese tipo de situaciones. Es decir, cuando hay un problema que requiere una acción violenta, drástica, tiene que haber un mando político que firma y que dice, bueno, procédase de este modo. Y entonces, eso no había antes, o ha habido en muy poca medida, ¿no? Ha habido, por ejemplo, la matanza de los penales, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se declara en emergencia, se le encarga al ejército, no hay juicio, no entra el fuero civil. Entonces, aquí está Lurigancho y el general del ejército a cargo está acá había un Cerrito, y declaró que no conoció lo que pasó acá. Y el Estado, el poder político, renuncia a hacer control. Había decisión política. Había decisión política de abstraerse. Entonces, en el futuro, yo creo que los militares van a exigir un poco mayor de involucramiento, ¿no? Claro. De cómo es. Para que un político para tome poder responsabilidad, actuar, ¿no? Me parece que sí, o el ministro del caso, ¿no? A veces eso deriva en que el ministro no quiere hacer nada, pero ese es otro problema, ¿no? Yo creo que las cosas han cambiado y algo puede haber habido de aprendizaje. Y como sociedad, ¿seríamos menos tolerantes o cree que no había mucho cambio? Yo creo que estamos a medio camino porque es obvio que aún hay algún tipo de resistencia, sobre todo en sectores recalcitrantes, en admitir que ha habido problemas y que las víctimas tienen una demanda, ¿no es cierto? Y al revés también, todavía hay, pienso yo, una actitud de vendetta contra militares, ¿no? Pero con el tiempo creo que esto va a ir cambiando. Es cuestión de tiempo. No veo de qué manera se puede... O sea, veo un escenario de mayor reconciliación entre estas dos No digo de facciones. reconciliación, pero sí veo que el tiempo va a hacer comprender mejor las cosas. Y también creo que hay todavía espacio para muchas historias que no están todavía contadas. Quiero preguntarle sobre la obra de teatro que se estrena esta semana. Me imagino que para cualquier autor que su obra sea llevada al teatro o al cine es un homenaje, ¿no? Me alegra mucho, por supuesto, ¿no? Bueno, les deseo... Lamentablemente no he estado involucrado en la puesta en escena ni en el guión, pero me alegró que tuvieran como referencia a esto para hacer lo que... ¿Usted no ha participado nada en el guión? No. Y es una manera de que la obra llegue a otros públicos, a más gente, que es algo positivo, yo creo, ¿no? Sí, claro.
Bueno, habrá que verla entonces. Ahí Sí, estaremos. deseo que le vaya muy bien. Señor Uceda, yo le agradezco mucho por su tiempo y bueno, vamos a... esta nueva edición del libro es una oportunidad para que la leamos y comprendamos más una etapa ciertamente importante de nuestra historia. Ricardo Uceda en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Buenas tardes.